Una pareja de ancianas fue hallado muertos en una vivienda en calle Buenos Aires al 2000 en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. La autopsia terminó determinando de que ambos habían sufrido la inhalación de monóxido de carbono. Una situación que lamentablemente año tras año suma víctimas y en la que es necesario ratificar los mecanismos de prevención. Saber cuándo estamos en riesgo ante esta realidad. Estamos junto al subjefe de Defensa Civil, Rogelio Ferrario. Rogelio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Lo decíamos, lamentablemente todos los años advertimos estas situaciones con víctimas fatales, en nuestro caso con intoxicaciones graves. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos ante el riesgo del monóxido de carbono en una vivienda? Mira, el monóxido de carbono se produce por la quema del oxígeno. O sea, nosotros inspiramos oxígeno, aire, y expiramos monóxido. El monóxido hace que quema el oxígeno que hay alrededor, o sea, lo suplanta. Entonces, cuando nosotros tenemos más monóxido que oxígeno, eso ocurre que el monóxido empieza a cubrir toda la habitación donde podemos estar y ahí es donde ocurre la asfixia y el envenenamiento de la sangre. Esto es un proceso químico que se hace dentro de los pulmones. Los alvéolos del pulmón prefieren más al monóxido que al oxígeno, entonces lo va desplazando. ¿Por qué ocurre esto? Porque no está aireado el sector. Si nosotros tenemos una habitación con una mínima aireación, cambio de aire, quiere decir que el oxígeno va a ser en más cantidad por parte por millón que el monóxido. Entonces, de esa manera, el hombre puede seguir viviendo. Acordate que el hombre, para poder vivir bien, tiene que tener el 21% de oxígeno en la atmósfera. Si no tienes el 21, si lo vamos reduciendo, vamos a sentir los malestares. ¿Qué malestares tenés? Por ejemplo, primero, dolor de cabeza. Que en muchos casos hay estudiantes, gente mayor o cualquier persona que está en un ámbito cerrado donde está calefaccionado, empieza a sentir dolor de cabeza. Ese es el primer síntoma, que el 21% de oxígeno está bajando. Entonces ya le cuesta concentrarse. Empieza una descompostura de estómago, mareos, ganas de vomitar, después cansancio muscular, se empieza a cansar los músculos, el músculo no recibe el oxígeno apropiado, después viene la somnolencia, la persona tiene mucho sueño, se duerme y después la muerte. Eso es los síntomas de cuando detectamos el monóxido de carbono. Entonces, el problema es cuando nosotros tenemos elementos que producen llama. Una estufa eléctrica no produce monóxido de carbono, pero sí produce monóxido de carbono si tenemos muchas personas dentro de una habitación muy cerrada. Todo elemento que produce llama quema oxígeno. Al quemarse el oxígeno, las dos partes por millón de las dos partes de oxígeno va quedando el carbono solito. Entonces ese carbono es lo que hace que la persona le falte oxígeno y empieza a tener problemas. A ver, repasemos los artefactos que pueden quemar llama. Cualquiera que tenga llama. Cualquiera. No importa que sea por gas natural, por ejemplo. No importa. Porque siempre nos quedamos con la idea de, bueno, si tenemos algo a carbón o de leña, ese es el riesgo, ¿no? Con gas natural también. Con gas natural, o sea, el gas natural es el combustible que genera la llama. Claro. Pero, a ver, el gas, por ejemplo, es asfixiante, no es venenoso como el monóxido de carbono. El gas ¿qué hace? Desplaza el oxígeno y la persona se queda sin aire, se asfixia. El monóxido entra adentro de los pulmones y ocurre dentro de los pulmones lo que se llama carbooxihemoglobina. O sea que la hemoglobina absorbe el monóxido de carbono y se envenena la sangre. Entonces de esa manera empiezan esos síntomas. Pero vuelvo a repetir, acá no hay ningún secreto, es muy fácil evitarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Airear las habitaciones. No decir, abro una ventana totalmente, una puerta y dejo la calefacción prendida. No, simplemente con un poquito que dejemos abierta una puerta, la claraboya del baño, con la puerta del baño abierta, que entre aire dentro, que cambie el oxígeno dentro de la habitación. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que haya más oxígeno que monóxido. Entonces va a desplazarlo y de esa manera no vamos a correr el riesgo de una muerte
silenciosa, porque esta es una muerte silenciosa. Claro, es desvanecerse, ¿no? Claro, por No ejemplo, advertirlo, ¿no? esta Claro. pareja se pudo haber dormido y ahí murió, como pasa en muchos casos. Mucha gente se duerme y no se da cuenta que le falta el aire porque ya el monóxido actúa como que lo duerme y se muere. ¿Deja secuelas en las instancias antes de llegar a la No, muerte? Por no, ejemplo, uno inhaló monóxido de carbono, llegó a descompensarse, a sentirse mal, a sufrir hasta un desmayo, alguien lo ayudó. ¿Eso tiene algún tipo de secuela? No, inmediatamente cuando una persona, por ejemplo, si nosotros entramos a un lugar donde encontramos una persona que está desvanecida, ¿no es cierto? Uno de los síntomas, una de las cosas, pero hay que ser muy detallista y saber de esto, hay señales que te dicen que a la persona le falta el aire. Si nosotros vemos que la persona no respira es porque tiene un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio. De esa manera hay que actuar con el RCP, o sea, la reanimación cardiopulmonar. Pero si una persona se siente descompuesta, mucho dolor de cabeza, está media adormecida, cuando nosotros entramos a una habitación de ese tipo, inmediatamente vamos a sentir que la atmósfera está muy pesada. Y vamos a sentir como un olor especial a quemado o a encierro, y eso nos va a dar la pauta que ahí falta oxígeno. Rogelio, para poder referenciar a cada uno de los televidentes que nos están siguiendo, la clave es verificar los artefactos, que un gasista lo evalúe, que antes de prender el calefactor lo hagamos, tener una referencia, un control habitual de los artefactos que utilizamos con sistemas de gas o con cualquier otro. Cualquier Claro. sistema, sí. Es importante que nosotros verifiquemos que todos los sistemas que generen llama estén en condiciones. Eso de la llama azul, muchas veces no le llevamos el apunte, pero la llama azul quiere decir que hay suficiente oxígeno en el lugar. Porque la llama azul es lo correcto. Exactamente. El azul de la llama, convengamos que el fuego es como el cuerpo humano, necesita el oxígeno para poder vivir. La llama azul es cuando hay suficiente oxígeno, o sea, el oxígeno ideal para que esa llama no queme mal. Cuando hablamos que quema mal es porque le falta oxígeno al sistema. Que es la llama amarilla, ahí es cuando hay un problema. Exactamente, tenemos un problema de aireación en el sistema. Por eso los elementos que tenemos de calefacción, tenemos que, cualquiera sea, tenemos que utilizarlo prudentemente, como vos decías, revisar toda la instalación, revisar la cañería que esté en condiciones, los calefactores que son catalíticos, que se llama, que no tienen escape por chimenea, hay que ponerlos en lugares que estén aireados, no lo podemos poner en un lugar muy cerrado. Esta muerte, lamentablemente, y Pablo, hemos venido muchas veces acá al Libre. Todos los años, lamentablemente. Todos los años venimos a decir lo mismo. Ecogas ha sacado panfletos con su factura, se habla en todas partes, pero lamentablemente no tomamos conciencia de respetar la vida y respetarnos a nosotros. Y por sobre todas las cosas hay una cuestión que tenemos que estar bien claros. Tenemos que entender una vez por todas que el ser humano es vulnerable y estamos en riesgo. Y si no sabemos utilizar las cosas que nos dan confort, se nos van a venir en contra nuestro. Ese es el problema. Este mensaje lo damos todos los años, en todos los medios. Pero hay que ratificarlo. Es como los accidentes automovilísticos, como todo. O sea, yo Depende pienso... mucho de cada uno. Exactamente, y tenemos que entender, fíjate vos que el ser vivo más frágil que existe en este momento en la Tierra es el ser humano. Y por culpa de todo lo que ha creado el ser humano. Entonces, tenemos que tener cuidado, por supuesto. Rogelio, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.